influye en el tema de desarrollo oclusal. Todo va a depender de cómo se está dando la relación de las piezas, cómo se está dando la relación del ambiente donde está, qué cosas está comiendo el niño, cómo se está dando la relación de su dieta del paciente, ¿no? Y esa relación es lo que nosotros vamos a ir conociendo cómo dirigirlo, porque puede ser que una pieza erupcione, pero de repente girada, o de repente vestibularizada, o de repente no adecuada en su esencial. Nosotros tenemos que controlar esa etapa con algún aditamento que permita modificarlo a temprana edad. Y si es posible, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y si es posible, ¿qué le tengo que proponer al paciente? Porque la idea no es cansarlo. Pues recordemos que vamos a trabajar con niños pequeños que se van a ver involucrados a trabajar de repente con algunos aparatología al inicio. Cuando empezamos, comentamos que teníamos que hablar de cómo es crecimiento y cómo es desarrollo. En ese sentido, el concepto, la mayoría lo tiene, pero siempre que les pregunto, me dicen que crecimiento es el aumento de tamaño, ¿verdad? Pero si yo voy al ejemplo de ver una mandíbula, y en este caso le diría a los colegas, está en crecimiento, necesito saber qué debo actuar, porque miren el tema dentario. Y aquí me gustaría empezar siempre con esta pregunta. ¿Cómo ustedes interpretan crecimiento a la hora que ven la cavidad bucal del paciente? A ver, mientras que vamos rompiendo el hielo. No me entendieron la pregunta, era ¿cómo interpretan o cómo definen el concepto de crecimiento y cómo lo relacionan con el tema de la cavidad bucal en la dentición decidua? Doctor, no sé si puede activar su audio ahora. Sí, recién se pasó. Correcto. Ya. Bien, la doctora Natalie nos responde, dice, decir crecimiento podemos referir al aumento de tamaño y orden en ella de los dientes. Vale. La doctora Tania nos dice, característica puede ser aparición de piezas dentarias. Sí, bien, vamos bien con la idea. Podemos interpretar el aumento de tamaño y la cavidad bucal, apreciarlo como aumento del tamaño maxilar. Bien, gradual el tamaño, lo relaciono porque ya hay una buena oclusión mientras que hay caminando los dientes. Bien, miren, cuando hacemos el tema, el cambio de los dientes, cuando debemos tener que crecimiento, es porque cuando el niño ha tenido 6 meses no había ni un diente, ¿verdad? Y supuestamente el concepto de crecimiento dice aumento de tamaño de las células. Muy bien, entonces nosotros sabemos que este arco está creciendo porque tiene piezas dentarias, ¿no? Exacto, ¿no? En el tema de cómo ha ido erupcionando sus piezas. Pero miren este crecimiento de este
se dan que no es adecuado? Mide en el apiñamiento que se ha dado a la hora de ubicarse las piezas. Y si entonces yo entiendo como apiñamiento, como crecimiento, por ejemplo, este mismo círculo que estamos acá, es como que si fuera la mandíbula, ¿ok? La mandíbula al inicio era pequeña. Y si con el tiempo, como va creciendo el niño, va a ir aumentando. Y durante ese aumento de tamaño de la mandíbula, se van a ir alojando primeros dientes, después algunos dientes más, y así sucesivamente van llenando el espacio que debe mantener en la primera fase. Entonces yo puedo decir que crecimiento en los dientes del niño se va a ir según la aparición de las piezas que se deben a su estadio o a su edad adecuada, ¿no? O sea, cada pieza en su relación. Y si yo entiendo que crecimiento es el aumento de las piezas, ¿cómo entiendo desarrollo? Porque es interesante decirle, ¿en qué fase vas a trabajar? ¿Cuando ya está en crecimiento o cuando ya está en desarrollo? Y a veces nos confundimos porque los aparatos los queremos usar tanto en desarrollo y cuando vemos que el paciente ya va a estar en crecimiento. Y ese preciso momento de que yo tengo que actuar con un diferente aparato. Por ejemplo, desarrollo, ¿cómo lo interpreta? Bueno, miren, desarrollo, como vemos acá, ya tenemos los maxilares, ¿verdad? Aumento de tamaño, ya no. Aumento de tamaño siempre se va a ver relacionado con crecimiento, porque al poner más piezas, ves que ha crecido al nivel dentario, ¿verdad? Pero a nivel de desarrollo, es otra palabra. Desarrollo se ve de volumen, no, aumento de los dientes, función, no, de volumen no, porque volumen sigue siendo cuantitativo, o sea, medible, ¿no? Ahí está, la doctora Yanis, diferenciación. ¿Sí, doctora Yanis? Diferenciación. ¿Cómo es eso? Sí, sabemos que se han diferenciado las células, ¿no? Maduración ya es cuando se consolidación, cuando ya todo está en boca. Vamos a interpretar la definición de desarrollo. Mire, este mismo círculo ha crecido, ¿ya? Pero dentro del círculo no está solamente el círculo, sino ya hay una carita, ¿no? En esta cara ya vemos una diferenciación. ¿Qué diferente hay de este círculo con este rostro? Es que acá sabemos que es un rostro que tiene ojos y dientes, igualitos acá en los maxilares. ¿Cómo sabemos que se ha desarrollado? Se ha desarrollado porque tenemos maxilar superior, maxilar inferior. Se ha desarrollado porque sé que el maxilar superior está completo en la dentición decidua. Estoy diciendo que tiene toda la dentición decidua, no existe ni otro área, sino sé que estamos en el desarrollo y voy a hacer mi tratamiento en el manejo de la dentición decidua. Por eso la diferenciación del tipo de dentición. Entonces, eso nos hace comprender que yo voy a trabajar en un momento que esté en crecimiento, que puede ser que cuando yo necesite hacer un mantenedor de espacio, cuando necesite una expansión, es porque está en una fase de diferenciación. Pero cuando yo necesite trabajar con aparatología fija, es porque el paciente ya ha crecido y lo que tengo que es alinear o mover esas piezas. Ese sentido lo vamos a ver para que nosotros podamos comprender en sí cómo se dan los tamaños de los maxilares, cómo va a ser la forma de los dientes dentro de los maxilares, y qué características deben tener cada pieza para poder conseguir su correcta oclusión.
En ese sentido, crecimiento, ¿no?, y desarrollo se va a ver involucrado de la diferenciación de los maxilares con relación a los dientes que van. Por eso nosotros debemos entender que existe un apiñamiento, porque el crecimiento se ha quedado corto. Entendemos que hay una diferenciación de un prognatismo y otro, porque el desarrollo no se ha diferenciado en una buena oclusión clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que el tema estructural óseo lo interpretamos como esta imagen, ¿no? Que el crecimiento esquelético craneofacial en ortodoncia involucra, digamos, con este ejemplo que tenemos acá, que según cómo van llegando las células, los tejidos, los órganos dentarios, se van a ir armando, ¿no?, el equipo. Y después del equipo es lo que nosotros, no soy muy amante del fútbol, pero voy a hacer esta interpretación con esto porque me pareció más didáctico. Por ejemplo, nosotros al entrar en una cancha, ¿qué es lo primero que tenemos? No entran los jugadores, sino primero lo que entran es el público. Es igualito, en el crecimiento lo que primero entran es todas las células para poder formar ese tejido. Segundo, entran los dos equipos. Los dos equipos tenemos que ser pares, porque no podría entrar un equipo con menos jugadores que el otro, porque no sería compensable en lo que es la técnica de jugar, ¿sí o no? Igualito, un maxilar con el otro no podría tener menos jugadores ni menos piezas para tener una buena relación. El tema de la pelota lo vamos a ver como el tema funcional, que cada uno va a tener que hacer los movimientos adecuados para poder mantenerse en equilibrio. ¿Qué pasa si uno de ellos sale del equilibrio? Va a haber más ventajas para uno y desventajas para el otro. Es igualito como nosotros que entendamos en la oclusión. Si tenemos una mala oclusión y no es estable, ya podemos tener de repente diferenciación entre una mordida cruzada, una mordida de repente en tijera, ¿no?, o una mordida abierta, o un hábito. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá en esa formación que se está dando, el complejo maxilar encuentra dificultad, por ejemplo, que tenga una mordida abierta a través de un hábito? Si nosotros no retiramos el hábito, nunca va a cambiar. Pero si nosotros vemos que la mordida abierta es por un problema sistémico, que puede ser porque el paciente sufra de asma, tenga los cornetes desviados, tenemos que ver que primero la solución está dentro. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es entender desde el recién nacido cómo su estructura ósea se va a relacionar con la cabeza para que la erupción dentaria sea acorde durante la etapa de la primera dentición, ¿no? Entonces, en ese sentido, va todo relacionado. La diferenciación de una mandíbula del recién nacido es pequeña, por eso es un poco retrógnata, por eso el paciente tiene ese problemita de tener una mandíbula pequeña, ¿no?, porque se va a desarrollar. A diferencia de que también a nivel óseo, la mandíbula no está diferenciada en lo que es el tema de los rama mandibular, ni el cuerpo. Eso hace entender que el crecimiento de la mandíbula va a estar relacionado con la erupción dentaria. Es ahí donde nosotros entendemos que el crecimiento se puede manejar, porque en esta etapa lo que le va a dar el estímulo para el crecimiento es la oclusión. Por eso nosotros debemos mantener un buen hábito de
de dieta, un buen hábito que no tenga nada que cambie la posición dentaria o la posición mandibular, ¿no? Y a diferencia del maxilar, el maxilar, al ser huesos que se van a unir por fases, tiene que completar y sellar esa unión conforme se va madurando. Es igualito con el tema de los huesos que están en la cara. Los huesos de la cara no llegan fijos, sino llegan en un proceso para poder remodelar. Por eso el desarrollo de la cara para ocupar algunos tamaños durante ciertas edades. Y según eso, nosotros podemos cambiar el tema dentario por la posición y también podemos remodelar el tamaño o el perímetro del hueso maxilar con una expansión a función de cómo se va desarrollando la cara. Por eso hay momentos donde nosotros podemos hacer alguna expansión y no conseguir en una edad adecuada ese diastema, y a veces el paciente puede generarle tanto dolor porque no se está haciendo una expansión, sino se está haciendo, o no se está haciendo una disyunción, sino una expansión dolorosa, ¿no? Comprender que la boca del recién nacido va a pasar por fases. Desde que él comience a tener una buena coordinación, músculo, labios, dientes, o músculo, labios y rodete en esta fase, movimientos de la lengua para que pueda tener el tema de abrir, sacar y poder direccionar, y los movimientos que él tenga con los hábitos perniciosos que va a ir adaptando, el de dormir con la boca abierta, el dormir con el chupón, chuparse los dedos, ¿no? Esos hábitos que a temprana edad podrían cambiar todo lo que hemos visto internamente, que es el tejido óseo. Entonces, en la infancia, lo que nosotros queremos comprender es que desde el nacimiento hasta los 3 años, nosotros debemos mantener un arco y un perímetro adecuado, espacioso para todas las piezas dentarias suficientes y adecuadas, que son sus 20 dientes. Esto sería comprender una ortodoncia preventiva, que todo se dé en una forma relación. También tenemos que entender que lo que a nosotros nos va a llamar la atención es que si en la primera etapa, que a los 3 años, no hemos conseguido un buen perímetro, un buen adaptación, algunas características que vamos a ir viendo, cuando venga la segunda fase, que viene a ser de 3 hasta los 6 años, ¿no? En esta fase va a producirse los efectos de reabsorción, los efectos de recambio dentario por la decisión de mixta temprana. Entonces, en esto podría dificultar tamaño de arcos, posición, inclinación dentaria, que podrían llevar a alteraciones en la oclusión. Cuando viene la etapa de la tercera infancia, en sí abarca todo el recambio de la dentición mixta, el inicio que se da a los 6 años hasta el término de los 12 años o 13 en los varones, ¿no? Ese lo tenemos que comprender así, porque son los puntos o los tiempos que vamos a poder trabajar, ya sea expansión, ya sea mantenedor de espacio, ya sea de repente descruzar mordidas, ¿no? Todo eso según el tipo de infancia que yo... Y también eso vamos a entenderlo porque según cómo se da el crecimiento, nosotros vamos a tener éxitos en nuestros tratamientos. Entonces, va a haber cambios que nosotros los podemos manipular a necesidad de nuestro paciente, ¿no? Vamos a ver que el desarrollo dentario tiene que ver mucho los dientes y cómo ocluye el niño en el periodo, ¿no? Entonces, cuando llega la oclusión, que es a los 3 años, y el recambio que empieza a los 6 años.
La dentición decidua tiene etapas, ¿no? Que se va a ver desde los inicios de las almohadillas gingivales, que es muy importante porque de ahí depende todo hasta el primer inicio de las piezas hasta los 6 meses, y la dentición decidua que empieza de los 6 meses hasta los 6 años. Hasta ahí nosotros tenemos que ver que todos estos procesos se den acorde según su diferenciación, que viene a ser el desarrollo, y su crecimiento normal, que viene a ser la posición de los dientes en la arcada, ¿no? Y hasta la edad que corresponda para que comience su reabsorción o su recambio. Debemos entender que las fuerzas que vamos a usar, ya sea como un mantenedor pasivo, como un recuperador activo, como aparatos que van a generar expansiones, van a estar apoyados en las piezas dentarias, en las cuales a ciertas edades van a tener un tipo de formación radicular, proceso de reabsorción, y eso nos lleva a entender que los dientes tienen procesos internos que se tienen que dar primero para poder proceder a generarle fuerza. No podemos poner resortes si es que la pieza no tuviera la formación radicular anticipada. No podemos hacer expansiones volcando las piezas si es que tenemos piezas ya caducas, ¿no? En las etapas de maduración, que ya es cuando ya se está dando la diferenciación de las piezas, cuando ya van a cambiar de dentición decidua a mixta, tenemos que ver que hay etapas que cuando nosotros analizamos las radiografías, ya sea periapical o panorámica, debemos interpretarlo cómo son esos estadios y en qué momento debo estar prestando atención. En el estadio 2, nosotros recién contabilizamos si existe o no la pieza dentaria. Si en el estadio 2, que se ve a partir de los 5 años, 4 años, nosotros podemos decidir si vamos a estar de frente de una pieza ausente o de repente una pieza supernumeraria. A nivel de la corona, nosotros podemos ver estadio 7, que también es a partir de los 6 años, 5 años, nosotros ya vemos cómo están esas coronas. Y podemos analizar que el tamaño de la corona tiene que estar relacionado con el espacio que veamos en la imagen. En el estadio 8, nosotros lo que nos va a llamar la atención es que si las piezas dentarias están en una formación de 2/3 de raíz, están pronto a erupcionar y esto nos permite hacer los recambios. Entonces, en este proceso lo que nosotros intentamos entender es que la dentición puede ser manejada según los procesos de erupción o el proceso de recambio. Para entender esos procesos y poder tener que se dé fisiológicamente normal, nosotros debemos entender las características de la oclusión. Nosotros no podemos pensar que oclusión es que tengan todas las piezas deciduas. Oclusión es que exista una relación adecuada conforme las características normales que se debe describir a la hora de evaluar nuestro paciente. Y uno de ellos es, por ejemplo, conocer estos espacios, ¿no? Establecer algunos patrones que tengan esas variables que nos permitan tener una característica adecuada de la dentición que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, la característica de la dentición hace ver que la oclusión puede cambiar según el hábito o el patrón de mordida que tenga el niño, ¿no? Y esto nos hace entender que si esto llega a un proceso donde existe el recambio dentario, esto se puede ver complicado con el proceso de crecimiento del tejido óseo. ¿Qué características normales
nosotros debemos evaluar a los 3 años, cuando ya comienza a tener la dentición completa el pequeño. Uno, no debemos olvidarnos que para evaluar niños, lo primero que tenemos que ver son diastemas. Los diastemas nos garantizan espacios en el proceso y del recambio, o sea que vamos a tener un buen recambio dentario sin problema. Los espacios primates nos permiten tener el recambio de los caninos y premolares adecuadamente, o también la erupción de la primera molar permanente. El levantamiento de mordida también nos involucra si el patrón de oclusión del paciente está estable o de repente está haciendo le falta. El plano terminal tiene que ver con la relación oclusal, ¿no? O la relación molar que tiene el paciente a la hora de erupcionar, que esto se va a ver a los 6 años. La relación molar y canina en clase 1 se refiere al tipo de engranaje que tiene la dentición a la hora que está en oclusión. Entonces, en este sentido, lo que nosotros buscamos primero son los espacios. Hay 3 puntos que nosotros debemos ser bien claros. Los espacios fisiológicos van a tener mucha importancia para nosotros. Y estos diastemas lo han visto desde el doctor Baune como necesidad de tratamiento para el apiñamiento anterior. Nos dice que si el paciente no tiene esta característica de tener los espacios, es posible que el paciente tenga prevalencia con apiñamiento anterior. Y parte de eso es que nosotros podamos anticipar la erupción dentaria de los permanentes, o parte de eso es que nosotros nos proyectemos a usar técnicas diferenciadas para manejar esto, que también se puede trabajar con aparatología fija o de repente con aparatología removible. Entendamos que la erupción o la alineación de los dientes permanentes anteriores son los primeros que nosotros vamos a manejar en la dentición. Muy aparte del tema de la erupción de la primera molar permanente, el sector anterior se tiene que manejar con lo que es la erupción de los incisivos. Para eso, han predecido que la presencia del apiñamiento se va a depender netamente del espacio que existe en los 4 incisivos deciduos, ¿no? Dándonos un tema de tamaño. Esto lo tenemos que ver con la discrepancia de espacio que vamos a analizar más adelante. Para eso, autores en lo que es evidencia científica nos dicen que en los espacios primates hay una comparación con los diastemas para poder decir que la arcada superior vaya a tener un mejor presencia en la erupción dentaria. Los espacios primates en el arco superior se van a manejar más en el tema de un arco tipo 1, o sea que siempre hay prevalencia de tener un arco tipo 1. Otros dicen que los espacios no lo podemos relacionar con el patrón facial, o sea, si vemos un niño a nivel dentario, no puede estar relacionado con el tema de su perfil, eso es diferente. Estos espacios primates hacen compensar la erupción de la dentición mixta. El de no existir esto hace que nosotros tengamos que usar aparatos para poder manejar y manipular el espacio de erupción. Entonces, ¿cómo se da esto? Nosotros debemos comprender que debe mantener la característica del diastema, debe mantener la característica de los espacios primates, debe mantener la característica de los patrones. Casi la relación horizontal y la relación vertical son manejables por el tema de las mordidas. Eso se puede trabajar con algún levantamiento de mordida o de repente con algún descruzamiento de la mordida. Pero en sí, el tema de los arcos involucra mucho para poder nosotros
ir pensando en aparatos para poder ir generando ayuda en la expansión. Si nosotros vemos que un niño tiene toda la dentición o toda la oclusión y le falta espacio, a este niño tendríamos que generar una ortodoncia intersectiva que es expandir. Si este niño tuviera falta de espacio relacionado con mordidas cruzadas y posteriormente con falta de espacio. Los diastemas deben estar presentes para que exista algo favorable o un tema favorable con la erupción de los incisivos permanentes. El manejo al evaluar dentición decidua a temprana edad, desde los 3 años, significa llevar un control para que el paciente pueda mudar las piezas sin perder el espacio. Es aquí donde nosotros involucramos mantenedores de espacios e involucramos expansores para que los arcos se vayan formando. Otra característica de las 3 que debe siempre tener el niño, aparte del diastema y los espacios primates, es la relación molar. La relación molar se tiene que ver con la erupción de la primera molar permanente. Y esta es la que va a dar la función de la llave molar para la dentición permanente en su relación su oclusión. Recordemos que para nosotros el patrón recto significa un adecuado posicionamiento de la primera molar permanente, ¿no? El cual puede significar una estabilidad en la oclusión. El tema de una relación distal de la segunda molar nos puede llevar a tener un conflicto de repente con algunas maloclusiones que sean difíciles o se puedan trabajar anticipadamente. ¿Cómo es esto? Que esto puede variar con el tema de la erupción dentaria de la primera molar a la hora de posicionar. Si nosotros vemos que no hay relación en el tema de erupción, tenemos que ir creando algunos aditamentos que permitan que el paciente pueda ocluir primero las primeras molares